Uno, que los patitos, como vimos ayer un poquito acerca de este libro de Nagoria, a pesar de que yo lo aproveché de alguna manera, pone que tiene que ver con una familia que vive en el séptimo piso de aquí arriba. Pero digamos que estudió en el colegio Azcorri. Um, este libro, de alguna manera lo acabé leyendo, pero tenía cierta virtualidad a la hora de ser usado en el Colegio Nuestra Señora de Europa, en el que estuve yo desde el año 86 hasta el año 2000, en el que hice todo el recorrido en la educación general, antes de ir a la universidad, después de pasar por la selectividad. Y aquí tendríamos este libro acerca de geografía humana y económica, en el que pudiéramos visualizar este tipo de asuntos ligados a las ciencias sociales, lo cual está bien. Em, pero tiene ese pero distinto respecto de lo que pudieran ser las ciencias naturales, especialmente cuando uno piensa en las integrales, las derivadas, em, el logaritmo neperiano de... Bueno, pues ahí tendríamos aparentemente una situación objetivable acerca de estas realidades, pero en geografía humana y económica habría aparentemente mayor margen para la subjetividad, razón por la cual las ciencias sociales fueron evitadas en el proyecto Dharma, que sería el de los años 70 en la serie Perdidos. Lost de JJ Abrams. ¿Mm? Pero bueno, más allá de esto, como ayer vimos los 4 primeros capítulos, hoy esperemos ser capaces de ver la segunda parte, los 4 siguientes capítulos, a la hora de visualizar cuál es la propuesta de aprendizaje de geografía humana y económica de este libro, en el que aquí, en el número 5 veríamos la ciudad. Después de haber podido ver, como lo vimos en su momento, aquí tendríamos el tema este del índice. Que tendríamos aquí el tema visto ayer acerca de la población, las actividades primarias, secundarias, que estarían aquí abajo, el tema terciario. Y aquí encontraremos con el tema de la ciudad, el mundo desigual, Europa, aquí tendríamos, y los sistemas económicos. Tendríamos aquí el esquema en el que podríamos echar un vistazo a qué es el contenido de este libro acerca de cómo se explicaba el mundo del ayer entonces y comparativamente podéis hacerlo respecto de cómo se explica el mundo del ayer hoy y sobre todo cómo se explica el mundo de hoy. Porque en teoría lo lógico sería tratar de explicar el mundo de hoy a los alumnos de hoy para que estos tengan las herramientas apropiadas acerca de poder entender las dinámicas del mundo. Pero bueno, más allá de esto, el relato habla de la ciudad, un elemento importante, eh, con población y ciudad, ciudad en el pasado, ciudad en los países desarrollados, en los países subdesarrollados y luego problemas de la ciudad. Una situación que hemos visto ayer cómo sería el pensamiento que estaría detrás de la estructura del libro. Aquí tendríamos la población y ciudad, introducción, ¿qué es una ciudad? Aquí tendríamos acerca de una comunicación respecto del ámbito ferroviario, el ámbito de las carreteras. Aquí tendríamos respecto de unos supermercados en una calle con aparcamiento y la zona peatonal. Aquí tendríamos una zona eh, industrioso. En algunos casos alguien diría una zona degradada o masificada o ambas cosas. Aquí tendríamos una zona industriosa que podría ser las afueras tanto de Londres como de Nueva York, ¿eh? O podría ser alguna otra ciudad. Aquí tendríamos, por lo tanto, esta primera aproximación acerca de lo que es la ciudad, que sería, a pesar de que creo que aquí tendríamos que poder visualizarlo a la hora de coger y ver el texto, pero no quiere. A veces pasa este tipo de situaciones en las que yo estoy bien enfocado, pero el texto no. Cerca de la población eh, y lo cual es eso, es curioso porque a veces, aunque sea la mejor de las cámaras, aquí cuando habla de aglomeración de población,
En países nórdicos se considera población urbana una población de 250 habitantes. En Australia hay que llegar a 1000. En México y Estados Unidos hay que sobrepasar los 2500. En España se califican ciudades con núcleos de más de 10.000 habitantes. Que lo tendríamos aquí. Ahí va, demonios, Pachi, que no quiere. Pues si no quiere, tiramos para adelante. Tiramos para adelante. El mundo de hoy es un mundo urbano y el de 2026 más, respecto del de hace un tercio de siglo. Aquí tendríamos, creo que fue una la que hizo esas líneas acerca de mirar el tema de África, el mundo, Norteamérica, Europa, la URSS, Asia Oriental, América Latina, Oceanía, y tendríamos acerca de todo esto. El planeta se está convirtiendo en un planeta fundamentalmente urbano. Estaba el año 2000 de los países. ¿eh? Ya se ha desenfocado. Ya se ha desenfocado. Ala, ya se ha desenfocado. Otra vez, otra vez. Ahí, ahí está. Y en el año 2025, cuádruple. Cuádruple. Las estadísticas respecto de cómo veían lo del año pasado. Desde hace casi 40 años. Aquí tendríamos una visión respecto de las conurbaciones, ¿no? Aquí en el ámbito europeo, en el que curiosamente la única conurbación que ve es Madrid, ¿no? Madrid ya está. Bueno, Barcelona, sí. Aquí tendríamos un poquito más acerca de todo esto, porque los núcleos urbanos más poblados en el año 2000, ¿cuáles iban a ser? Nueva York, El Cairo, Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México. Los más poblados en el año 2000, solamente en África pone el Cairo. Solo el Cairo. Ya está. Se cumplió esto más allá de la ciudad, como era en los diversos momentos, el tema de la construcción de los extrarradios. Recordemos que los que podían hacer extrarradios, como por ejemplo Versalles, pues lo hacían. Lo hacían. Aquí tendremos el tema de las áreas metropolitanas como desafío. Aquí tendríamos acerca de aglomeraciones más grandes para el año 1980 y para el año 2000, en el que en teoría, Tokio y Yokohama bajaban. La zona de Nueva York, New Jersey, bajaba un poquito. Moscú subía, en teoría. Se cumplió este gráfico, proyección del año 1986. Se cumplió. Síntesis, ranking de las 20 primeras ciudades para el año 1950, para el año 1980 y cómo iba a ser en el año 2000. Ahí lo tendríamos. En donde de las 20 primeras, mmm, la única europea, ¿no? Londres en la número 20, rozando la bocina a nivel del país de 1986. Aquí tenemos la ciudad en el pasado, cómo había sido la ciudad, el tema del origen de la ciudad. Y tendríamos las primeras ciudades griegas, por supuesto, la ciudad preindustrial, que estaría aquí desarrollada. Ahí veríamos un mapa de Ampurias, en Girona. Aquí tendríamos un plano completo de vete a saber dónde. Aportación romana. Aquí tendríamos las vías romanas en Hispania. La cornisa cantábrica no existe. Es que no fue romanizada, pues igual, no sé, vete a saber. Aquí romanos pocos. Aquí astures, cántabros y vascos. Y tendríamos red actual de carreteras. ¿Alguna de las carreteras sigue el trazado de las vías romanas? Y tendríamos una división. Esto parece León, posiblemente. Tal vez. ¿Es León o no es León? ¿O es una ciudad costera por el tema este de la zona de mar? ¿Qué ciudad puede ser? No siendo León, porque si hay un barco por ahí, León no es.
Lo decía lo de León por la cuadrícula, por el ámbito longitudinal y el tema de poder visualizarse tal vez como la herencia de un antiguo campamento romano. Aquí, mm, Ahor, Nari, Nagori, haciendo firmas. Aquí tendríamos plano de Aranda de Duero, muy circular. Aquí tendríamos acerca del plano radiocéntrico las ciudades musulmanas. Qué bonito, ¿no? Ahí tendríamos acerca del plano de Norlingen, el plano de Briviesca y el plano de Túnez. Gora Cartago Ascatuta. Ahí tendríamos la ciudad industrial, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Población rural, población urbana. Aquí tendríamos, este creo que es fácil, porque esto es Barcelona, es fácil de distinguir. Aquí tendríamos otras ciudades, que la primera sería Viena antes de 1850 y luego Viena después de 1850. ¿Qué pasó en Viena en aquel momento? Aquí tenemos el tema del crecimiento de Barcelona, que tiene bastante que ver con un odio africano a Cataluña y a Barcelona por parte de los diseñadores de las cuadrículas, porque Madrid se apropió del diseño de Napoleón III para París, que era el que estaba más de moda, porque había dos. Y Barcelona quiso replicar exactamente lo mismo, y dijo Madrid, no, esta gente no puede tener el mismo desarrollo urbano que tengo yo, así que le vas dando el otro. ¿Eh? Lo cual para la posteridad ha sido beneficioso para la ciudad. ¿Eh? A veces del mal puede salir algo bueno, como diría la señora esposa de Javi Olivares. El Botellas. Aquí tendríamos el ensanche de Valencia, precisamente. Ni que pintado. Un influencer de Valencia mencionado antes de ver el tema de la ciudad de Valencia. El río Turia, como estaría ahí, una visión acerca de la construcción de esta ciudad. Lo cual, evidentemente, sería importante mencionar el tema del desastre de la riada de los años 50 y su implicancia a la hora de la reconfiguración con el tema del canal para desviar el tema de las aguas del río, del Turia. Luego el ejercicio de síntesis, aquí el tema de la ciudad en los países desarrollados, en el que veríamos aquí Tokio, con aquí este tipo de datos acerca de cómo era la ciudad, que sigue estando presente este tipo de datos en Wikipedia, a pesar de que creo que la gente cuando va a buscar los datos de una ciudad en Wikipedia no se fija en este tipo de datos, salvo que los necesite explícitamente. Tokio, aquí tenemos New York City, aquí tendríamos una mirada. ¿Desde dónde está esta mirada? Esta foto ya la hemos visto antes. Es una foto desde el World Trade Center, tal vez. Eh, Aquí tendríamos París, ¿no? La République Française. Ahí tenemos el Sena, tenemos ahí la Tour Eiffel. ¿Eh? C'est magnifique. Aquí tenemos la France, tenemos la atracción de ciudades, 1968-1975, y en el periodo posterior, 7 años antes del 75 y 7 años después del 75. Funciones de una ciudad, aquí tendríamos un plano de Budapest, que como todo el mundo sabe, a un lado estaba Buda y el otro lado estaba Pest y acabaron fusionadas en Budapest, que fue objeto de cierta cosa que ocurrió en 1956. Pregúntenle a Orban, creo que él lo sabrá explicar, ahora que tiene tiempo para este tipo de actividades lúdicas. Áreas urbanas, Gran Manchester, pobre doctor Garrido,
Creo que Manchester no es tu ciudad querida, ¿eh? ¿Verdad? Estarían ocupaciones. Aquí estaría una visión de una ciudad. Aquí estaría cerca de cuáles serían las áreas. Industrial, comercial. Aquí continuaría cerca de esta situación con este plano. Un plano que sería de qué ciudad. Ah, ah, San Juan de Azalfarach. Ah, Guadalquivir. Esto sería Andalucía. Mm, Una ciudad andaluza. ¿Qué ciudad andaluza será esta? A ver si se puede visualizar. Aquí estaría. Mm, A ver si sois capaces de señalar qué ciudad exactamente, a la ribera del Guadalquivir, sería esta ciudad. ¿No? Tendríamos el tema de. Sevilla. Sevilla. A ver, aquí tenemos. Esto sería Madrid. Vale. Bueno, aquí tendríamos guión para la búsqueda de información sobre población, vivienda, urbanización y servicios. Lo tendríamos ahí, el tema de las áreas residenciales. Aquí tendríamos algunas formulaciones, estilos de casas, que serían contrapuestas respecto de, esto como huele, y esto, antigüedad, modernidad, aquello que es degradación acerca de lo que es salubridad, incluso con una piscinuca por ahí. Aquí estaría lo viejo, lo moderno, acerca de las viviendas con el desarrollo posterior. Aquí estaremos con los British, ¿no? Un mapa británico de New Towns inglesas. Ahí estarían respecto al norte, con Glasgow, con Newcastle, Manchester. Ahí tendríamos Liverpool, Crawley, tendríamos London, Harlow, tendríamos ahí. No se metería Gales, salvo, quizá, aquí tendríamos Runcorn, que sería Gales, sí o no. Están sobre la frontera. El tema de la jerarquía de ciudades y redes urbanas, el tema del comercio, religión, cultural, militar, policial, administrativo, turístico, recreativo, industria, comercio, sanitario y deportivo. Aquí tendríamos acerca de Almería, desplazamientos en Almería para consultar a un abogado, a dónde se tendrían que mover, la distancia recorrida, lo cual resulta curioso porque no viene aquí qué significaría cada color. No viene. Pero bueno, aquí estarían el tema de los centros regionales, las ciudades a nivel nacional o mundial, y abajo el tema de los centros subregionales, las capitales de comarca, los centros comarcales, todo ese entramado. Aquí nos encontraremos con esta visión acerca de, por ejemplo, aquí tendríamos metrópolis nacionales, que estaría en aquel momento, ¿cuáles serían las metrópolis nacionales? Zaragoza, Barcelona, Valencia, Sevilla, Madrid, Bilbao y A Coruña. Luego nos encontraremos con metrópolis regionales. De esas, nacionales serían Barcelona y Madrid. Y las otras serían regionales. Luego nos encontraremos subregionales. Que serían, por ejemplo, Santander, Oviedo, Donostia, Vitoria, tal vez Pamplona. Luego nos encontraríamos con los centros regionales o subregionales y las ligaciones de dependencia. ¿Qué estaría por ahí? Lo he explicado. Aquí nos encontraríamos posteriormente en un ejercicio de jerarquización urbana. Aquí arriba nos encontraríamos un juego de simulación que, bueno, pues seguramente pudiera ser divertido. Podéis hacerlo, ¿no? Acerca de este juego de simulación.
En el siguiente plano tenéis situada una serie de ciudades de diferentes dimensiones, pero podéis utilizar este mapa de aquí, que para eso está. Acerca de pensar, bueno, dónde están el tema de las líneas de ferrocarril y dónde habrían sido necesarias, carreteras principales, carreteras secundarias, caminos, pensar servicios médicos, servicios culturales, servicios recreativos, servicios comerciales. Aquí tenemos otro plano, en este caso acerca de Runcorn, áreas urbanas. Runcorn. ¿No? ¿Está en Gales o está en Inglaterra? No lo sé. Una nueva ciudad. Ah, inglesa. Y encima creada. Proyectada en 1964-1965. Seguramente para hacerle a Kuski a los galeses. Pobrecitos. La ciudad de los países subdesarrollados. Aquí estaría Calcuta. Con un edificio característico. La Madre Teresa hizo vida allí. Aquí tendríamos un cuadro, que vete a saber qué significaba esto. Pero bueno, aquí tendríamos una segunda ciudad, como sería México, de los Estados Unidos mexicanos, ahí con una planicie sobre la lengua Tenochtitlán. Estaría. Aquí tendríamos. Aquí esto sería educación. A ver si esto lo pilla, porque a veces lo pilla y a veces no. ¿Qué sería necesario para que lo pillase? Ay, la Virgen. Cuando creía que yo lo había pillado. Ahí está. Mira que bien. Ahora lo cogí. Igual sirve el tema de la hoja. Aquí, acerca del tercer mundo, el éxodo rural, la estructura urbana. Lo tendríamos ahí. Hemos visto educación arriba y salud abajo. En el tema de aquí estaría el tema de asentamientos ilegales en Caracas. Lo cual tiene su interés, ¿no? Acerca de todo lo que ha venido después. ¿Está Caracas ahora sí? ¿Cómo está en 2026? Dejadme comentarios. Aquí estaría acerca de asentamientos ilegales en Púrpura. Luego la ciudad vieja. Planes estatales. Área de clase media alta y área de clase alta. Ahí estaría el plano de Caracas, acerca del centro de ciudad. Esto sería chabolismo, que sería en Río de Janeiro. La última cosa que hizo Lula da Silva en una reunión internacional fue poner paneles para que la gente no viera las chabolas de Río de Janeiro. Lula y sus cosas. Y tendríamos construcción por debajo. Aquí tendríamos población en asentamientos ilegales. Ojo que se menciona Rabat y Casablanca. Barriadas chabolas, red urbana desarticulada, que sería esto que veríamos aquí. Ahí estaría. Y el ejército de síntesis. Y seguro que vamos a encontrarnos con aquí historia de dos ciudades. En vez de artículo, tenemos historia de dos ciudades por Doug Brunner. Una comiquita acerca de dos ciudades para contraponer modelos. Y aquí veníamos también problemas de la ciudad. ¿Cuáles serían los problemas de la ciudad? Acerca de consumo de energía,
como un elemento. El tema de los suministros, acerca de la energía eléctrica, consumo de gas, consumo de agua. Algunos han gestionado mejor, ¿no? Por ejemplo, problemas, Ciudad del Cabo tuvo problemas del tema del agua, pero lo acabó resolviendo. Cosas que Teherán ha acabado resolviéndolo, no lo sé. Equipamientos, el tema de los equipamientos es un elemento importante a la hora de los equipamientos en una ciudad. Aquí tendríamos el tema que en aquel momento era importante, como el tema de la destrucción del medio ambiente, el tema de la eliminación de los residuos sólidos, el tratamiento de las aguas residuales. Aquí esto es Estocolmo, no sé, ese bonito edificio del ayuntamiento. Estuve allí, estuve por allí. Uh, Aquí pone que las condiciones ambientales son únicas en comparación con otras ciudades. Contaminación de las aguas, en este caso pone el ejemplo de Liverpool. Aquí tendríamos acerca de esto. Niveles de ruido, el umbral del dolor, acerca de dónde estaría. Por ejemplo, un reactor a 20 metros sí traspasaría el umbral del dolor, que serían 120. Aquí tendríamos el tema del estudio sociológico de solicitudes de ayuda de acción solidaria contra el paro, año 1985, cuáles serán aprobadas, composición familiar, tema de salud, aspecto laboral, necesidades presentadas. Aquí nos encontraríamos con el resto del texto y aquí ejercicio de síntesis acerca de esto, acerca de los elementos. Acerca de una economía circular que dicen ahora, ¿no? Aquí tendríamos un poquito más de comiquita acerca de los contrapuestos, lo cual resulta curioso, acerca de qué es bueno y qué no. Y aquí, curiosamente, nos encontraríamos sí con la geografía en la prensa, con una introducción y aquí el modelo urbanístico de Barcelona 92. El problema iba de lo que pasó después de Xavier Trias como alcalde, con Ada Colau, con 2 mandatos, y luego Jaume Collboni. ¿Cómo está Barcelona ahora? ¿Está mejor? Respecto de la Barcelona olímpica. Este artículo le viene de el señor Millet, un tal L. Millet, arquitecto, coordinador del área de infraestructura e instalaciones de Oficina Olímpica Habitatge, 6-7 de septiembre de 1986. Está el texto. Los futuros puntos cardinales de Barcelona. Así se preveía. Aquí tendríamos respecto del plano de la ciudad olímpica, Barcelona. Aquí estaría. Y aquí tendríamos otro plano. Aquí tenemos el tema de la incidencia de los Juegos Olímpicos en la red viaria. Es decir, aquí estaríamos hablando de la crítica. La crítica social a través del periódico El Dominical del 26 de octubre de 1986. Diciendo bla, 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 mal, 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 todo mal. En el que luego nos encontraríamos aquí con un poquito más de eso en una villa que luego dejará un barrio nuevo en Barcelona. El tema de la Villa Olímpica. Periódico Dominical 12 de octubre del año 86. Y aquí tendríamos el tema del precio. ¿Cuál sería el precio de las Olimpiadas? Claro, comparado con lo que tuvo que pagar Atenas en 2004 o Río de Janeiro en 2016. Pero bueno, aquí estaría el tema este de gastos e inversiones proyecto olímpico. Acerca de esta situación que estaría aquí presentada. Gastos de organización de los Juegos Olímpicos, que estarían aquí. Acerca de personal, servicios, material, inversiones. Ahí estaría. Lo cual resulta pues interesante. Aquí tendríamos un tema también respecto de discrepancias. Y la idea
la idea de que aquí hay un muchacho llamado Joan Ventura, director de los servicios de Caritas Diocesana de Barcelona, que decía: Barcelona més que mal, no Barcelona més pobres que mai. Es decir, que Barcelona tendría más pobres y más marginados por los Juegos Olímpicos. Y tendríamos el tema de la biópolis o las ciudades del futuro, que serían las futuras ciudades. Hoy estamos a cuánto. Esto sería un artículo de las biópolis publicado en el diario Avui el 18 de noviembre de 1987, casi 40 años en la distancia del futuro. Aquí habla de posibles soluciones. Aquí habla de fragilidad de las ciudades del tercer mundo. Cuanto más grande la ciudad, más desastres. Que lo miren en África. Aquí tendríamos el tema este que salió publicado por Hugh O'Hare, Foro de Desarrollo número 1, en enero-febrero de 1986, páginas del 1 al 12. Fragilidad de las ciudades del tercer mundo. Aquí tendríamos la continuación acerca de las catástrofes naturales tienen un impacto mayor en las ciudades del tercer mundo. ¿En serio? ¿En serio? Puede ser verdad, pero seguro que lo discuten algunos acerca de las fuerzas de naturaleza, actos del hombre, el tema de los terremotos, lo cual, como digo, sería discutible. Por eso están el tema este de los puntos de comentario y debate, supongo que para debatirlo. Este texto salió por Anders Wixman, Lloyd Timberlake, Desastres Naturales, Fuerza Mayor u Obra del Hombre en EarthScan, Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo, en 1985. Vamos con los sistemas económicos, lo cual puede ser curioso viéndolo desde la perspectiva desde el presente, porque el sumario pone solamente un capítulo: sistemas económicos, las actividades económicas, capitalismo en el tiempo, el socialismo en el tiempo, el socialismo, características del sistema económico capitalista, características del sistema económico socialista, capitalismo y socialismo, y la crisis del socialismo real. Eh, Vamos a ver, sistemas económicos. Esto colude el tema histórico con el tema económico y con otras materias que hemos podido ver en otros libros. Aquí vemos sistemas económicos, el capitalismo en el tiempo, cuadro de definiciones: producción, distribución, consumo. Aquí hablamos del socialismo en el tiempo, cómo habría sido Karl Marx, Friedrich Engels y todo lo que vino después a la hora del desarrollo del marxismo, especialmente con el tamiz del leninismo. Aquí tendríamos un esquema, tal vez ideológico, acerca de esta disposición, en el que hay un color rosita, un color más naranja y un color más amarillento. De 1917 en adelante, el sistema económico socialista se extendió a todos los estados que aparecen en este mapa. Cambios de frontera producidos en Europa desde la disolución de la antigua URSS, que aquí no reconoce. Porque aquí sí reconoce la unificación de Alemania, sí lo hace, pero, pero, no reconoce los países que estaban dentro de la Unión Soviética. Sí, reconoce ese bloque oriental con ese colorcillo. Y luego otros países que estuvieron en esa situación: el tema de Angola, Etiopía, el tema de Vietnam, Laos, Camboya, el tema de Cuba. Aquí tendríamos un poco más el tema este de desarrollo, acerca de la historia, por aquí y por allá. Y tendríamos el tema de las características del sistema económico capitalista en un esquema. Luego tendríamos a continuación un poquito más de todo esto, acerca de aquí, el tema de la Constitución, el artículo 128 y el artículo 41. Aquí tendríamos un poquito más de Constitución, artículo 50 y 131. La Constitución italiana, el 41 y 42. Y artículo 33 y 38 acerca de la Constitución española. Acerca de qué es una constitución, principios de Italia y de España,
Características del sistema socialista, que lo tendríamos por ahí. Aquí tendríamos algo que sería del Pleistoceno, que sería la Constitución en la URSS, artículo 10, 11, 12 y 16. Aquí estaríamos en la Plaza Roja de Moscovia, una bandera que se arrió el 26 de diciembre de 1991. Esa bandera, para publicación de este libro, ya no estaba ahí. Ya no estaba ahí. Aquí tendríamos capitalismo y socialismo, acerca de las disposiciones individuo, la sociedad, el bienestar, la unidad individual, ¿no? Etcétera, etcétera. Esas disposiciones sintéticas, aparentes. Aquí tendríamos John Kenneth Galbraith, ¿eh? Que sería la llamada tercera vía socialdemócrata, como sería John Kenneth Galbraith, que sería como el heredero de John Maynard Keynes. Aquí tendríamos un texto de La Vanguardia del 29 de mayo de 1990. Por fin, algo más próximo. Esto será una entrevista que viene por aquí a John Kenneth Galbraith, que estaría por aquí, acerca de... eh, eh, acerca de esto. Que sería una estructura interesante acerca de... eh, mm, acerca de esta entrevista. Lo cual tiene su aquel, ¿no? Tiene su aquel a la hora de leerla. Pero casi mejor que lo hagáis vosotros. Crisis del socialismo real, acerca del último discurso de Gorbachev el 24 de diciembre del 91. Uh, Aquí la cronología breve de la crisis de la URSS, acerca de 1985. Y ya en el 92, el Partido Comunista es declarado ilegal, no existe la URSS y los países están inmersos en profunda crisis económica. Y fratricidas. Mikhail Sergeyevich Gorbachev, el tema de la supresión de la propiedad privada, ¿no? Y luego la restitución de la propiedad privada, pero solamente para los oligarcas. El tema de la excesiva burocracia en la Unión Soviética, el tema de los costes elevadísimos en la propia Unión Soviética, el tema de la excesiva militarización, la esclerosis social del país, problemas que por supuesto aprendió perfectamente. No aprendió perfectamente ninguno de los países que se hicieron socialistas después en el siglo XXI. Ninguno. Aquí continúa. Aquí vemos un mapa de la CEI, la Comunidad de Estados Independientes. El último en querer abandonarla es Moldavia. Que todavía estaba en ese rollo. El tema de síntesis, el tema de la planificación, materias primas, capital, aquí estaría este tipo de situaciones. Aquí estaríamos con el tema la perestroika, la revolución desde arriba, la URSS, saca la URSS del hielo. Aquí estaría por aquí con este texto que sería de K.S. Carroll del 12 de noviembre de 1987. ¿Cómo sería la cosa 2 años después? Solo 2 años después, ¿eh? 2 años. ¿Qué son 2 años? Mm, Para algunos mucho y para otros muy poco. Ahí estarían los puntos de debate. ¿Qué medidas de tipo económico proponían la reforma de Gorbachev en la recientemente desaparecida Unión Soviética? ¿Se puede seguir hablando de la URSS en estos momentos? Habla de 1993. ¿Y por qué? Moscú es un mercado, que sería este texto de aquí, que sería este texto, estaría publicado por el periódico el 17 de mayo de 1992, lo cual, por fin, algo de actualidad del momento. Aquí, Hungría, por Gabriela Kautnik, empresario, que sería un texto publicado por el país en abril de 1992. Aquí está el tema de Gabriela Kautnik, de 42 años. Aquí estarían unas preguntas barra comentarios. Aquí tendríamos algo curioso, porque estaríamos hablando de aquel momento, estancamiento económico de Alemania Occidental y Japón en el tercer trimestre. En el tercer trimestre.
Diciembre del año 92. Los sindicatos alemanes aceptan incrementos salariales del 3 al 4%. Aquí tendríamos otro. La economía de Estados Unidos se recupera con lentitud. 23 de diciembre de 1992. Y puntos de comentario y debate. Luego vemos el mundo desigual, con el norte y el norte y sus centros y los ritmos del sur. Parecen unos centros de poder y el ritmo caribeño del sur. El sur baila y el norte es el centro de poder, como la estrella de la muerte. Aquí tendríamos acerca del norte y el sur con un mapa que ya lo hemos visto ayer, acerca de qué es el norte y qué sería el sur. ¿Pero en serio esto sería el norte y el sur? ¿Eh? Ahí tendríamos el tema de la vanguardia, 23 de abril, día del libro, 1992, acerca del norte y el sur, acerca de todo esto. Aquí tendríamos esta visión acerca del artículo de la vanguardia que estará por algún lado. Aquí algunas bonitas fotos y que hablaremos de eso, del diálogo norte-sur, criterios de clasificación, porque claro, el tema de primer mundo, segundo mundo en el ámbito de capitalismo, socialismo, pues empezaba a dejarse atrás porque este había sido destruido, completamente destruido por la desaparición de la Unión Soviética. Los criterios de clasificación, aquí tendríamos el tema de distribución de la población con desnutrición, lo tendríamos aquí, aquí tendríamos el tema de la renta per cápita, y aquí tendríamos esto con esta explicación. Aquí tendríamos algún gráfico, lo cual es interesante a la hora de visualizar los 5 primeros a la hora de la igualdad o desigualdad. Aquí deberían de hablar de un índice, que sería el índice de Gini, a la hora de la equidad y la igualdad. ¿Cuáles serían los 5 primeros? Suiza, Estados Unidos, Noruega, Japón y Suecia. ¿Cuáles serían los últimos? Bután, Mozambique, Chad, Camboya y Etiopía. Hablamos de 1989. Aquí estaríamos con otros índices, como el de renta per cápita en dólares, en donde veríamos por orden alfabético. Aquí veríamos hasta Irlanda y aquí continuaría de todos los países existentes hasta la Z de Zimbabue. Acerca de la renta per cápita en dólares de 1991. Aquí veríamos la diferencia entre el PIB y el PNB. El PIB sigue siendo útil, pero el PNB desapareció completamente. El Producto Nacional Bruto dejó de tener constancia y por una razón que la contamos específicamente en un vídeo aparte que está en el canal acerca de PIB y PNB, explicando esta situación. Producto Nacional Bruto, el PNB, cerca de 1987 en millones de dólares. Ahí estaría. El PNB, acerca de dónde estaba cada cual. Mira dónde estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el PNB. El PNB en aquel momento, la número 3, la potencia número 3, duplicando lo que tenía la República Federal Alemana. España estaba a la 12. La 12. Ahí estaría. La República Democrática Alemana estaba a la 18. La 18 por encima de Suecia, de Corea del Sur, de Bélgica. Y mira cómo cayó. ¿Cómo cayó? ¿Por qué cayó la RDA? Población por sectores. Aquí, respecto al índice de desarrollo humano, la renta per cápita. No está el índice de Gini, que tendría que estar. Aquí tendríamos el índice de desarrollo humano, que luego posteriormente fue utilizado por bastante gente. Aquí estaría el tema de los 25 países menos desarrollados. Aquí, según el PNB per cápita y según el índice de desarrollo humano. Y aquí estarían los más desarrollados, que los encontraríamos por aquí. A ver si lo podemos visualizar aquí al respecto. Sí, aquí por lo menos lo podemos ver. Y aquí lo vemos, los países más desarrollados con estos 25. Ahí estaría la Alemania Federal, lo cual resulta curioso porque la 21 es la Alemania Oriental, entre Israel y Grecia. Está Hong Kong. Aquí estaría respecto de el PNB per cápita. Lo cual aquí no encontramos diferencias, porque ahí estaría la RDA, que estaría la número 17.
La número 17. Por eso en algún momento decían, mm, claro, comparado con otros países del bloque soviético, se quejaban de que los niños mimados eran la RDA. Pero la RDA no se miraba respecto de los países menos mimados del bloque soviético, sino se miraba en el espejo de la RFA. Y ahí palmaban por goleada cósmica. Con lo cual ahí estaría el tema de el juego de la percepción. Los países del norte, acerca del cuadro estadístico, de cuáles serían los países del norte, aparentemente 23 solo. 23. Estaría respecto de los países del sur, ¿cuáles serían? De los países intermedios y los países pobres. En aquel momento estaríamos hablando de una clasificación de 1987. Y aquí tendríamos países del sur, ejercicio de síntesis, cuál sería la datación de cuáles serían esta situación. Luego nos encontramos con el norte y sus centros, cuáles serían los centros del norte. Un país sería básico centrar cuántos países hacia un mundo capitalista multipolar. Hablamos de finales de los años 80, hablamos de aquí de Estados Unidos con estos datos, de Alemania, de Japón, Rusia. Rusia, norte capitalista. Belarus, Bielorrusia. Podéis comparar los datos de cada uno de los países, especialmente Bielorrusia. Aquí estaría Ucrania. ¿Cuáles serían los datos de Ucrania en aquel momento? Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Podéis compararlos con los datos de hoy. De hoy, ¿dónde estarían cada uno hoy? Aquí tenemos esta situación respecto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, desaparecida ya en el momento de la publicación de este libro. Aquí tendríamos esto acerca de la comparativa respecto de la Comunidad Económica Europea, liderada por Japón, Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, con el tema de la Alemania unificada, etcétera, etcétera. Y aquí estaría el tema de la FEI, con, curiosamente, un pequeño detalle que resulta interesante del todo, que sería la segregación territorial en el ámbito de la Federación Rusa, con repúblicas autónomas, el tema de los tártaros, los bashkira, los buriatos, Chechenia y Gusetia, los chubasos, los de Dagestán, los carabinos balcarios, calmucos, carelios, komi, mari, mordovinos, osetios, tubanos, udmutos y yakutios. Es decir, esto que en los años 90 pudo haber supuesto la situación de colapso de la propia Federación Rusa y que Occidente impidió. Cosa que no se recuerda. Por lo menos no es lo suficiente. El centro del mundo capitalista, los Estados Unidos de América. Aquí estaría la situación de... En una misma ciudad tenemos la parte baja, la parte financiera, la bolsa de Nueva York, y ahí tendríamos probablemente Harlem. Harlem. Tendríamos respecto de agricultura, empresas, el medio físico, que estaría aquí dibujado, el medio físico de Estados Unidos. Tendremos ahí el tema del espacio regional, como sería dentro de Estados Unidos, el oeste, el centro oeste, el noreste, el viejo sur. Aquí tendríamos respecto de la densidad de población de Estados Unidos de América. Aquí las zonas, un ámbito económico, con los grandes lagos, la zona de... Ahí estaría... Bueno, porque en teoría tendríamos que visualizarlo. A ver si... ahí está. Ahí lo tenemos. La zona de lo que sería la Unión en 1862. ¿eh? La zona manufacturera, la zona sur, y aquí tendríamos esto de la costa del Pacífico, la zona sur, por donde se dividían los Estados Unidos, que era importante. Tendríamos esta disposición. Aquí preguntas trascendentes. Bueno, aquí estaría la zona del Niágara. Pregunta, porque ahí estaría el Space Shuttle. ¿Por qué el norte está desarrollado? Preguntas que, por ejemplo, Acimoglu se hizo en ¿por qué fallan las naciones? Bueno, son preguntas que se ha hecho bastantes y la respuesta a veces
se hacen trampas al solitario a la hora de hacer la respuesta. Ejercicio de síntesis, Estados Unidos, el ejército. Japón, el ejército. Aquí, respecto del gasto público, Japón, Estados Unidos. Y aquí estaríamos respecto de Estados Unidos, el PNB, y Japón, el PNB. Ahí estaría. ¿Eh? Porque había una noción que lo podemos ver incluso en la película Die Hard, que sería el edificio Nakatomi, acerca de que el que se iba a comer el mundo incluso iba a sorpasar a Estados Unidos. Hemos visto los datos respecto a la Unión Soviética y en los años 60 pensaban que sería la Unión Soviética quien pasaría a todo el mundo. Lo profetizó un tal Nikita Sergeyevich Khrushchev, pero en los años 80 pensaban que sería Japón. Luego se ha pensado que sería China. Y en los años 70 se pensaba que era Arabia Saudí, quien iba con los petrodólares a sobrepasar a Estados Unidos. Y creo que ni siquiera China lo va a lograr a estas alturas de la vida. Los ritmos del sur, ritmos caribeños, estaremos con el sur global, que dicen ahora, acerca de cuáles serían los países pobres y los países intermedios, con la clasificación acerca del grupo 1, el 2 y el 3. Aquí tendríamos Zaire, tendríamos Tailandia, tendríamos ahí Tailandia, tendríamos Libia, tendríamos Argentina, ahí, ¿eh? Con las fichas de cada uno de los 4 países. Aquí tendremos el ámbito islámico, los países petroleros islámicos, en el que se mete la zona del Golfo Pérsico. Y tendríamos Libia también, por ahí. Aquí tendríamos el tipo este del maletín, acerca de qué sería cada cosa, acerca de cada una de los pipelines para identificarlo. Aquí tenemos más países, Arabia Saudí, Irán, ¿no? ¿Cómo sería cada uno de estos dos? Irán y Arabia Saudí, que serían la cabeza del mundo chií y la cabeza del mundo suní. El odio atávico que remitiría al séptimo siglo. Pero bueno, aquí tendríamos la continuación respecto de los países más pobres en sentido estricto, que serían Burkina Faso y Bangladesh. Bangladesh surgida en 1971. Aquí tendríamos otro mapa acerca de los países más pobres. Los más pobres que estarían en África y algo en Asia. Y tendríamos un poquito más de todo esto. Veríamos aquí países taller, con la disposición que tenían en ese comienzo de los años 90, países taller, los llamados tigres asiáticos, pero que eran de poco valor añadido, con esta disposición respecto a Hong Kong, Taiwán, Tailandia, Singapur, Corea del Sur, Indonesia y Malasia, que eran esa disposición que tenían en aquel momento respecto de la configuración del sistema mundo, que por supuesto luego cambió y luego evolucionó, como es lógico. La foto no es fija, es like a Rolling Stone. Aquí tenemos el sudeste asiático con el PIB, evolución de crecimiento anual. Aquí tenemos evolución del comercio exterior y el tema de la población activa en Corea del Sur. Aquí tendríamos un poquito más de datos acerca del sudeste asiático en evolución de exportaciones y evolución de importaciones y evolución del PIB en el caso de Corea del Sur. Aquí veríamos un poquito más del sur con Indonesia, Taiwán, con Singapur, ¿eh? Singapur que estaría ahí, y tendríamos Malasia y tendríamos Hong Kong. Qué pena que no se hubiera convertido en una Singapur, pero Margaret Thatcher se cagó. Se cagó y no fue capaz de resumir lo que había sido la confrontación con Malvinas o la confrontación con Gibraltar. El dragón dormido, aquí China. China, aquí tendríamos Jiang Zemin, secretario general del Partido Comunista en octubre del 92, discurso inaugural del 14 Congreso del Partido Comunista. Comunista de nombre, pero ya nevermore en la realidad. Ahí tendríamos un mapa de China. Aquí tenemos un poquito más acerca de esto, que es interesante desde el punto de vista de la actualidad. Una referencia a Tiananmen. Ahí tendríamos unos gráficos y unas imágenes. Esto sería una imagen de Tiananmen en la protesta del año 89. Y aquí tendríamos unos gráficos de indicadores acerca de diversos indicadores y evolución de la renta per cápita.
Luego nos encontraremos con respecto el tema este del problema de la deuda externa de Brasil y México al frente, en el que nos encontramos previamente todo esto, pero el tema este del 82 en adelante fue importante en aquel momento. ¿Se ha dejado sentir en el momento actual? Bueno, los estructuralistas en economía dirían que sí. Aquí tendríamos un poquito de favelas, ¿no?, en el ámbito sudamericano. Luego nos encontraremos por qué hay países subdesarrollados, que aquí habría una respuesta a esta pregunta, el modo económico del desarrollo inducido, acerca de una imagen sudamericana, aquí esta señora. Aquí tendríamos Vietnam, tendríamos Malasia. Aquí tendríamos una mirada acerca de toda esta gente, que sería probablemente respecto del París-Dakar. mm, que desde 2001 ya no es París-Dakar, no va de París a Dakar, lo cual ciertamente debería de cambiar la marca, que es bastante franquiciado, en algún momento acabar volviendo a ser entre París y Dakar. Aquí tendríamos lo típico a la finalización de cada capítulo, como sería la geografía y la prensa. 200 millones de personas morirán de hambre hasta el año 2000, según Médicos Sin Fronteras. Pregunta, ¿sucedió? 200 millones de personas murieron hasta el año 2000, estamos en 2026. Organización presenta el libro de Poblaciones en Peligro, Hipocresías, y este texto que sería sujeto a comentario y debate. ¿Qué sería esto de Milagros Pérez Oliva, El País, 25 de noviembre del año 92? Aquí nos encontramos con los indios Yanomamis, los indios Yanomamis, que estaría aquí con exposición Redescubrir la América Latina, Intermón, Oxfam, 1992. Y acerca de los puntos de comentario y debate. Um, Luego nos encontramos con la comparativa de dos países, un país desarrollado y uno subdesarrollado, Senegal, con la particularidad que Senegal fue parte o no fue parte de Francia, o estaba relacionada Senegal con el Reino Unido. ¿Con cuál de los dos estaba vinculado? Mm, Aquí tendríamos el tema de la introducción, aquí tendremos Francia con todo esto, estadísticas, y aquí tendríamos las estadísticas de Senegal, lo cual resultaría curioso respecto de la evolución de Senegal hasta 2026 respecto de Benín, Burkina Faso, Mali, Níger, acerca de dónde está Senegal. No solamente mirando respecto de Francia, sino mirando al entorno más inmediato. Aquí tendríamos puntos de comentario y debate acerca de un país y otro, pero claro, dentro de cada país habría que echar un vistazo a las eh, situaciones en los niveles inferiores, por decirlo de alguna manera. El tema del narcotráfico, el negocio más rentable, pero ¿para quién? Aquí tendríamos un tema que fue importante, el tema de la droga en los años 80. Aquí tendríamos, hablando de coca y cocaína, dos productos muy distintos, que sería la coca y que sería la cocaína. Exposición Redescubrir América Latina de Intermón Oxfam 1992. Esto, luego, un cocalero llamado Evo Morales Aima le parecerá bastante importante este asunto. Puntos de comentario y debate. Aquí nos encontramos posteriormente con el tema de los jíbaros que se enfrentan a una invasión de la coca en la Amazonía peruana. Aquí tenemos una entrevista con Santiago Manuín, responsable del Consejo Aguaraná Juan Visa. Esta entrevista sería publicada por Intermón Oxfam en enero-febrero de 1992. Aquí nos encontramos con América Latina, pistas de un diagnóstico, datos para la deuda exterior, acerca de una explicación de la deuda externa, con la violencia como telón de fondo. Joaquín Ruiz Jiménez, ex defensor del pueblo y entonces presidente de UNICEF. Algo era la cosa, el tema de la violencia física, la violencia económica y las otras violencias. Y aquí estaría un cuadrito acerca de datos del Banco Mundial 1990, inflación anual y deuda externa, y aquí acerca de la renta por habitante y por estados en América. Ahí estaría. Y aquí puntos de comentario y debate. El siguiente tema, que sería el último,
sería el tema ligado a Europa, como un espacio para el futuro, en el que veríamos los dos últimos capítulos, la nueva Europa y la Comunidad Europea, con aquí un trasfondo que resulta curioso porque es St. Paul, ¿no? St. Paul Cathedral, en London. ¿Quién diría del Brexit? Ay, 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 ay. Pero volverán, ¿eh? Volverán. Los British volverán a casa. No sé si por Navidad, pero en algún momento volverán. Ahí estará. Europa no es solo un mapa. Di que sí. Y aquí sí, aquí está. Aquí está reconocida la independencia de Ucrania, de Belarus, de Letonia, Lituania, Estonia, de Georgia, de Armenia, de Azerbaiyán, de Kazajistán. Ahí está. ¿Eh? Incluso aquí está segregada la zona de Yugoslavia, con Serbia, Montenegro, Macedonia, Bosnia, Croacia, Eslovenia. Está. A pesar de que la forma de Bosnia no será efectiva hasta los tratados de Dayton y París del año 94-95, aquí ya están adelantándose en el tiempo, lo cual es curioso. Aquí tendríamos el tema este de este texto de aquí, aquí tendríamos esta visión respecto de Europa antes de 1990, acerca de la existencia de la República Democrática Alemana, y el tema de Yugoslavia, y aquí tendríamos Europa por renta per cápita. Aquí estaría. ¿Cómo estaría? Lo cual resulta curioso porque, claro, si no hubiéramos visto los datos anteriormente, estaría sugerente el tema de ver cómo habría sido el tema de la Alemania Occidental y la Alemania Oriental. Pero como lo hemos visto en datos anteriores en este mismo programa, pues lo damos por superado. Aquí tendríamos otro mapa acerca de la diversidad religiosa, en el que, claro, preguntar sobre diversidad religiosa en un entorno que ha sido ateo hasta hace 4 días, pero bueno, ahí estarían teóricamente el resurgir de los ortodoxos en el espacio de Belarus, Ucrania y de Rusia. Ahí estarían respecto de dónde sería la mayoría los católicos, los protestantes, los ortodoxos, pero ortodoxos de rito, el tema de los cristianos armenios y de los musulmanes. Eh, que estarían en esa zona. Vemos ahí Bosnia, Albania, un poquito de la zona de Kosovo, Serbia, Macedonia, también un poquito en la frontera con Bulgaria, lo tendríamos ahí, el tema de los musulmanes, y en la zona en torno al Caspio, ahí estaría, en toda la zona del Caspio. Territorio diverso, el territorio de Europa, la Europa nórdica, la Europa central, la Europa mediterránea, la Europa oriental, la Europa atlántica. Aquí tendremos el tema de una historia tensa y atormentada, claro, el fin del este y el oeste enfrentados, los cambios en los países de Europa del Este, década de los 90, el tema luego posteriormente de la integración, el primer paso fue este, de la caída del muro de Berlín, cómo se integraron los países de Europa central y oriental en el año 2004, pero esto era un poquito más para allá. Todavía no se habían ejecutado las integraciones de Austria, Finlandia y Suecia, que se iban a producir el 1 de enero de 1995 en el espacio de la Comunidad Económica Europea. Aquí estaría el tema de Europa Occidental, Europa Oriental, espacio forjado por las instituciones. Aquí estaría la antigua sede de la Comunidad Económica Europea. Aquí tendríamos el tema de las instituciones, que sería el Consejo de Europa, que sería constituido por el Congreso de La Haya de 1949. Tendríamos posteriormente el tema de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación, que tendrá su epicentro en el tema de Helsinki en 1975 y que posteriormente a ese se reconfigurará de conferencia a organización, que será la OSCE. Luego tendremos el tema de la espina dorsal de Europa, que será la Comunidad Económica Europea, surgida de Roma, del Tratado de 1957, pero se fungirá con el Euratom, creada en aquel momento, en 1957, en Roma, y la CECA, constituida 6 años antes en París, en 1951. Aquí tendríamos la forma de relatarlo en este documento. Aquí tendremos el tema de la perspectiva del Maastricht,
el tema de la moneda única, el ECU, que desde 1979 será la cesta de monedas, pero la perspectiva de la Unión Económica y Monetaria a partir de 1991 era hacerlo antes del final de la década. El tema de la Unión Europea Occidental, en el tema militar, el pilar europeo de la OTAN, cosa que fue o no fue. Esto daría para un debate. Aquí tendríamos cómo nos afecta Maastricht, sería eh, un tema de actualidad acerca de ciudadanía, impuestos, derechos civiles, la lengua, el tema del trabajo, derecho a voto, policía, ejército, inmigración, banca, moneda, medio ambiente. El tema de ejército, inmigración y el tema de policía, ¿eh? El periódico de estudiante de octubre de 1992 resulta sugerente, ¿no? Sugerente y sugestivo como ha sido la evolución posterior. Más allá del tema de Maastricht, en 1993, luego tendremos Ámsterdam en 1997, Niza en el año 2000, tenemos Lisboa en el año 2010, entre medias la fallida Constitución Europea, con lo cual el esquema de Maastricht posteriormente fue actualizado. Por tanto, esto ya se quedó un poco atrás. Respecto de aquí vemos el tema de la cronología de la Unión Europea. No me resisto a señalar el pequeño detalle de que yo tengo un libro acerca de Europa, que se llama Europa Timida Molestia, que está publicado en Amazon. Lo podéis encontrar allí y cogerlo. Y que en buena medida, cerca de un poquito menos de 200 páginas, explico cuál es mi vocación europeísta a través de la explicación de la historia de esa construcción de Europa, sobre todo surgido a partir de ese momento que es el Brexit, en donde en el año 2018-2019 estaba en proceso de ejecución a la hora del divorcio respecto de la Unión Europea por parte del Reino Unido. Vuelvo a decir, volverán, esta gente volverá, como entrarán Noruega, Islandia y tal vez incluso Canadá. La Unión Europea, el tema de la futura denominación de la Comunidad Europea, el tema de la EFTA, que estaría por aquí, estructurada en este momento en cuatro: Noruega, Islandia, por ahora están en la EFTA, Liechtenstein y Suiza. Aquí tendríamos el tema este de la cumbre de Edimburgo, los acuerdos han salvado Maastricht, el tema de la financiación, y el tema de Dinamarca, que fue controversial en aquel momento, pero que incluso ahora, uno de los elementos acerca de la renuncia a formar parte de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, próximamente, dentro de no mucho tiempo, vamos a ver cambios en Dinamarca y en Suecia, entrando ambas dos en el euro. Ya lo vamos a ver. Aquí tendríamos el tema este acerca de Dinamarca, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo, el tema militar, esto ya ha sido salvado. El tema militar respecto de lo que venía aquí, en la guerra en Ucrania, ha salvado. Y luego lo salvará otras cosas a la hora de superar todos los outputs. El tema de la ampliación, acerca de, ahí se ve, Suecia, Finlandia, Austria, Noruega y Suecia podrán añadirse, un cual no la Comisión Europea ya ha presentado dictamen de sus demandas de adhesión. Noruega lo intentó por segunda vez y de momento no ha vuelto. Ahí tendremos la ampliación respecto de los otros países, los que entrarán en 2004. Malta, Chipre, Turquía no, Turquía contigo no bicho. Ahí estará este comentario acerca de cosas que se pueden debatir. Luego nos encontramos con el tema del parto de la nueva Europa. Aquí el tema de la segregación de Chequia y Eslovaquia, que se produjo especialmente en el año 93. Ahí está. Ambos entrarán en 2004. El tema del parto de la nueva Europa. Aquí estará una bonita foto de Chequia. Aquí estará el tema de los ritmos del Este, la antigua República Democrática Alemana, el Triángulo Central, que será el Pacto de Visegrado. Ahí lo tendríamos. Luego nos encontraríamos aquí el tema este del Pacto de Visegrado, respecto de los países balcánicos, que nos encontraríamos por aquí. A ver si lo puede visualizar. Aquí tendríamos el tema de los países de la antigua URSS, especialmente los bálticos. Y aquí una especie de conclusión. A ver si esto... Ahí está. Mira qué bien.
una hoja blanca. Eso es la solución a todo. Qué bien. Países de la antigua URSS y el tema de la conclusión. La Europa de la posguerra fría, la Europa actual, recrear un proyecto europeo, la comunidad es un embrión. ¿eh? Pero habrá un poquito más. Aquí estará Vitaunas Landsbergis, amigo de Carlos Carrecochea. Y tendríamos un gráfico respecto de qué está en cada cual, países integrantes a depende de qué cosas, cómo era en aquel momento. Y aquí, acerca de qué es el tema de... ahí estaría. Las siglas que significan. Pero luego, claro, esto no se puede dejar así. Para poder leer Europa, aquí estaría el tema del glosario de los términos acerca de todo esto que vemos por aquí. Que es lo que el amigo Emiliano dice alguna vez, que lo doy por supuesto y que tendría que hacerlo. Pero digamos que en Abecera para la Convivencia me obligaron a ponerlo y fue un coñazo tremendo el tener que poner las referencias. Pero bueno, a veces no hay que dar por sentado que todo el mundo conoce lo que tú sabes porque de tu entorno natural puedes tener conocimientos, pero en otros lugares igual no saben lo que tú sabes. Eh, Luego tendríamos aquí el tema este de la Comunidad Europea, que sería el último capítulo. Acerca de esto, del conjunto de la Comunidad Europea, el tema de España, Alemania, Bélgica, Dinamarca. Aquí tendríamos una visión respecto de lo que era la Europa de los 12, respecto de la posterior. Curiosamente en este no hice el rayado. En otro libro, la semana pasada pudimos ver em, acerca de mi rayado, acerca de esto de Suecia, Finlandia y Austria. ¿m? Pero aquí no lo puse. Cuando ya estaba decidido que iban a ingresar. Aquí vemos los otros países de los 12. Aquí vemos a posteriori más datos, países comunitarios comparados con Estados Unidos y Japón en aquel momento. PIB por habitante en 1991, países comunitarios Estados Unidos y Japón. Vemos aquí la proporción de la población de la Comunidad Europea en la población mundial, porcentaje. Aquí vemos el tema de la población acerca de principales zonas de origen, caribeños, indopakistaníes, asiáticos, en el caso de los británicos, y luego de otros lugares, acerca de Francia, por ejemplo, acerca de Alemania, Turquía, Norte de África respecto de Francia, Turquía para los alemanes. ¿eh? Mm, A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí tendríamos esto de evolución del movimiento de la población de la Comunidad Europea en los diferentes esperanza de vida. Aquí algunas preguntitas que se pudieran hacer. Aquí esto sería Inglaterra, ¿no? A pesar de que resulta curioso porque durante los años 60 hubo una compra por parte de Bilbao de unos autobuses de esto de 2 pisos y que circularon por la villa de Bilbao, como si fuera Londres. Sectores de actividad económica, que lo tendríamos por ahí. Luego nos encontramos, sí, otra vez lo mismo más o menos, pero hablar del ámbito de la Comunidad Económica Europea con los 3 sectores. Aquí tendríamos agricultura, aquí tendríamos agricultura desarrollada, sería especialmente el tema de la PAC, ¿eh? Que ya fue reformada en un momento dado, en mayo de 1992, surgida de los pechos de Francia, o para acallar la crisis de la silla vacía de Francia. La política agraria común tendría esta virtualidad de ser explicada de esta manera en aquel momento, en este libro. ¿eh? Aquí tendríamos la culminación con un capitulito acerca de España, lo cual resulta en algún momento interesante. ¿Cómo lo explica? Ahí estaría. ¿Mm? Ahí lo podéis leer. Aquí acerca de la industria, países, consumo de energía. Aquí veríamos un mapa acerca de importaciones de energía de la Comunidad Europea procedentes de terceros países en millones. Ahí estará, de 1989, los 12 países. Aquí tendremos rasgos generales, el cual pues tiene su interés.
Aquí tendríamos un mapa acerca de zonas industriales. Ahí se ve, de País Basque, lo cual resulta curioso porque no coge Guipúzcoa. Coge Vizcaya, coge Cantabria, coge parte de Asturias, coge Madrid y coge un poquito de la zona metropolitana de Barcelona. ¿Mm? Ahí estaría la estructura industrial, actuaciones comunitarias. Aquí estaría acerca de la tasa de paro en la Comunidad Europea en aquel momento, acerca de España, que sería la más elevada de los 12, la más elevada. Respecto de octubre del 92 y octubre del 91. Ahí estaría acerca del texto respecto de España. Dentro de España habría diferencias, evidentemente, como sucede aquí, vemos, respecto de los países de Europa. En otros países también habría este tipo de situaciones de diversidad territorial. Vamos a continuar con lo que podemos visualizar a continuación acerca de los servicios. El tema de la Europa sin fronteras. Ahí vimos la película Nada que declarar, que tiene un comentario en este canal, creo recordar. Hice un vídeo específico que es divertido acerca de esa eliminación de las fronteras interiores el 1 de enero del 93. Un texto de la BUI del 31 de diciembre de 1992. Ahí tendremos el tema del sector terciario. Luego está el tema este de desequilibrio, la distribución desigual. Aquí tendríamos un mapa acerca de, a ver qué es lo que pone, esto de zonas más importantes, supongo. Ahí estaría. De la zona central, pero hay con Bilbao y San Sebastián como zonas importantes. Acerca de, aquí estaría. eh, que está cerca del centro y que estaría flecha de crecimiento, ahí estaría todo esto. Y también la importancia de los fondos, ya sean estructurales, de cohesión. Aquí tendríamos el asunto de la síntesis, ejercicio de síntesis, y aquí el índice de desarrollo humano por países. Luego, aquí nos encontraremos con el tema típico que hemos visto en este libro acerca de la geografía en la prensa. Aquí tendríamos específicamente hablando de Maastricht y la educación, que sería un texto que sería base jurídica, artículo 126, reformado del Tratado de Roma en Maastricht, que luego cambiaría, claro, en el tema de Maastricht, luego tendríamos Ámsterdam, Niza, etcétera, etcétera. El actual sería el Tratado de Lisboa. Ahí tendríamos el Tratado de Maastricht, que es, y cómo nos afecta, Patronal Catalá Pro Europa, septiembre del 92, acerca de Maastricht y juventud. Y tendremos acerca de la Comunidad Europea, sienta las bases de la futura política cultural unitaria europea, acerca de nuevas capitales, de los acuerdos, que esto sería la vanguardia Viena, 13 de noviembre de 1992. Y aquí tendríamos el Pleno del Senado ratifica el Tratado de la Unión Europea de Maastricht sin ningún voto en contra, ningún voto en contra. Los suizos optan por el aislacionismo y rechazan integrarse en el espacio económico europeo, cosa que fue un grave error. González destaca que se trata de una señal de confianza para Dinamarca y Reino Unido. El país, jueves 26 de noviembre de 1992. Aquí nos encontramos con el gobierno considera que el no significa un domingo negro para el país helvético. Lo cual es interesante porque el pueblo le dio la espalda a su propio gobierno. Lo cual resulta esto interesante porque, claro, el 50,3 por una exigua mayoría. Para este tipo de decisiones debería de valer una mayoría más amplia, como pasó con el tema del Brexit. Son decisiones trascendentes. Digamos que la mayoría, a ver, porque luego nos dirán que el 50,3% en una votación vasca o catalana no sirve para declarar la independencia. Debe de ser como en Montenegro, por lo menos, ¿no? Ya sabéis los criterios de Montenegro. Aquí estaría el tema del rechazo a la Unión Europea y sin consecuencias políticas, en un texto del diario El País del lunes 7 de diciembre de 1992. A continuación vemos un balance centrado sobre la Comunidad Europea
que es un texto de aquí, a ver si se puede visualizar. Vamos a mirar el tema este del truco, truco del almendruco, pero ahora no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué no? Mm, ahí está. Ahí estaría. Acerca de una visión del momento. Y aquí tendríamos el tema de Checoslovaquia. Se extiende en dos estados. La liquidación de Checoslovaquia tendrá como eje el pragmatismo. Nuevo cambio en el mapa europeo. Cierto es que Checoslovaquia en 1928 tendrá un derecho sobre un barrio portuario de Hamburgo, que se extinguirá en 2028. Pero tanto entonces como ahora se sabía perfectamente que la unión de Checoslovaquia no era un interés compuesto por potencias exteriores y que los checos eran una cosa y los eslovacos otra cosa distinta. Aquí tendremos La Vanguardia, domingo 21 de junio de 1992. Aquí culminaría lo que es el libro, con aquí distribución, el hecho de que está hecho en 1993, ahí terminaría con esta mirada de la contraportada, simplemente por el hecho de enseñarla. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero va, Betty Helpian.